Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video tutorial o una nueva clase de matemáticas dirigida a estudiantes de octavo grado. Continuamos con el tema de los polígonos. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es suma de los ángulos externos de un polígono. Ya hemos examinado en el video anterior, ¿verdad? Hicimos un análisis de figuras, de polígonos, y encontramos una ecuación o una fórmula muy importante, que es la que vamos a recordar a continuación. Puntos importantes. La fórmula que permite determinar la suma de los ángulos internos de un polígono es, y tenemos aquí esa relación. Suma de ángulos internos es igual a 180 por n, que es el número de lados del polígono, restándole 2. n menos 2. 180 por n, donde n es el número de lados del polígono. Bien, esta fórmula la estuvimos estudiando en el video anterior y es importante que la retomemos porque vamos a necesitarla para el correcto desarrollo del tema de ángulos externos que nos ocupa en este momento. Apliquemos esta fórmula en el siguiente problema a manera de repaso. Veamos. Ejemplo 1. Determine la suma de los ángulos internos del siguiente polígono. Tenemos aquí un polígono y lo que nos surge averiguar es el número de lados. Recuerden que la fórmula ocupa o precisa el número de lados para poder resolver. Lo que vamos a hacer es contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Es un polígono de 7 lados. Por lo tanto, podemos decir que n es igual a 7. ¿Correcto? N es igual a 7. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula. Y decimos, suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Vamos a sustituir n. Y nos queda aquí 180 grados por 7 menos 2. 7 menos 2. O sea, 180 grados multiplicado por 5. Ahora vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 180 por 5. O simplemente multiplicamos fácilmente. Serían 100 por 5, 500. Y 8 por 5, 40, son 400. 500 más 400 son 900 grados. El cálculo lo hice de forma mental. De hecho, yo a mis alumnos los estimulo a que utilicen bastante el cálculo mental. Eso les ayuda a desarrollar agilidad en matemáticas. Pero, si no me creen, pues usen su calculadora, 180 por 5, 900. O otra manera también sería hacer la multiplicación, ¿verdad? Y resolver. 5 por 0, 0, 8 por 5, 40, y hago 4, 5 por 1, 5, más 4, 900. Y ahí tenemos el resultado. Muy bien. Tenemos pues que la suma de los ángulos internos de ese polígono, de ese heptágono, es de 900 grados. Bueno, eso era más que todo un repaso del tema anterior. Pero ya verán la importancia de repasarlo, de recordarlo. Vamos a un segundo ejemplo. Basado en la figura, determine la suma de los ángulos externos ahora del polígono mostrado. Valga la redundancia en la figura, ¿verdad? En la redacción. Pero, bueno, veamos esa figura y pues nos piden que encontremos la suma de los ángulos externos. En este caso tenemos un cuadrilátero, 4 lados. Vamos a hacer las extensiones porque vamos a hablar de ángulos externos. Ya no estamos hablando de ángulos internos. Entonces extendamos. Recuerden que un ángulo externo es uno de los lados de la figura y la extensión del lado adyacente. Entonces estoy proyectando la base de esta figura y lo vamos a hacer para todos los lados. Voy a proyectar ahora este de aquí y me queda de esta manera. Y tendríamos el otro ángulo externo. Este lado de aquí, el superior, también lo proyectamos. Ustedes pues pueden hacerlo con una regla, ¿verdad? Y
hacemos también con este lado que está aquí al lado izquierdo de la figura. Y ahí lo tenemos. Tenemos ahí la proyección. Todos estos serían ángulos externos. Vamos a marcarlos para que queden claramente definidos. Este sería el primer ángulo externo. Este sería otro. Este sería otro. Y este sería otro ángulo externo. Entonces nosotros queremos averiguar cuánto sumarían esos 4 ángulos externos. Hay una forma bien sencilla de averiguarlo. Si ustedes se fijan, tenemos nosotros aquí que 120 más este ángulo externo sumaría ¿cuánto? 180. 90 más este ángulo de aquí forma un ángulo de 180 también, un ángulo llano. ¿Lo vemos? 90, por lo tanto acá también podríamos nosotros sumar. Acá también sumaríamos 180, el ángulo interno más el ángulo externo. Acá 60 más el ángulo externo serían también 180. ¿Cuántas veces aparece 180 en esta figura? Aparece 4 veces. Y tenemos por lo tanto lo siguiente. Sería 180 por 4. ¿Pero qué sería esto? Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner ángulos internos más ángulos externos. Vamos a cambiar un poquito acá, para hacerlo más pequeño. Ángulos internos más ángulos externos. Y esto lo podemos agrupar porque estamos sacando una cuenta total. Y nos quedaría, por lo tanto, 180 más 180 más 180 más 180. O sea, 4 veces 180. 4 por 180. 4 por 180 lo podemos sacar fácilmente. Serían 360. Serían 400 más 32. 720. 720 grados. Nuevamente apareció el cálculo mental. Pero si ustedes lo quieren hacer, no hay ningún problema. 4 por 0, 0. 4 por 8, 32. Llevamos 3. 4 por 1, 4 más 3, 7. Ahí lo tenemos. 720 grados. Ahora, esa no es la medida de la suma de los ángulos externos, ¿verdad? Esta es la suma total del interno más el externo. Pero nosotros podemos hacer una simple resta. Tendríamos que averiguar cuánto es la suma de los ángulos internos. Lo vamos a hacer aquí. Suma ángulos internos es igual a ¿qué? A 180 grados por n menos 2, que es lo que hicimos en el ejemplo previo. Les dije que iba a ser necesario. Vamos a sustituir n. ¿Cuántos lados tiene esa figura? Ya dijimos que tenía 4 lados. Por lo tanto, vamos a decir aquí que n es igual a 4. Identifiquémoslo acá. N es igual a 4, ¿verdad? Y le vamos a restar 2. Por lo tanto, nos quedaría 180 multiplicado por 2, que resulta en 360 grados. Y ahí tenemos la suma de los ángulos internos. Pero para averiguar los ángulos externos, vamos a hacer una operación bien sencillita. Suma de los ángulos externos es igual a la suma de la suma total, le vamos a llamar así, por el espacio, que fue la primera que encontramos, menos la suma de los ángulos internos. Entonces, aquí, ¿qué podemos nosotros hacer? Solo hacemos una sustitución. A 720, que es la suma total, le restamos 360, que es la suma de los ángulos internos. Por lo tanto, 720 menos 360 es una resta bien sencillita. La podemos hacer, claro que sí. 0, aquí tomamos prestado 1, ¿verdad? Se convierte a 6. 12 menos 6, 6. 6 menos 3, 3.
¿Cuánto nos quedó? Nos quedó 360 grados. Y esta sería la suma de los ángulos externos que nosotros estábamos buscando. 360 grados. Como ven, fue un análisis bien simple. En primer lugar, para recapitular un poquito, encontramos la suma total. La suma total son 180, ¿verdad? Porque el ángulo interno más el externo suman 180. Eso ya lo sabíamos. Así que 180, en este caso la figura tiene 4 vértices, 4 ángulos, son 4 sumas de 180. O 4 cantidades 180 que multiplicadas nos dan 720, multiplicadas por 4. La suma de los ángulos internos la encontramos con la fórmula 180n-2 y nos dio 360. Al total, que es 720, le restamos 360 y obtuvimos la suma de los ángulos externos. Ok. Hay una conclusión importante que podemos nosotros extraer de esto. Y quiero que la tengamos aquí en mente. Vamos a poner aquí en este ladillo. Y dice así. Para cualquier polígono, la suma de los ángulos externos es 360 grados. Lo hicimos con un polígono de 4 lados, pero de igual manera hubiera resultado lo mismo con un polígono de 5, con un polígono de 6, uno de 10, uno de 50 lados. Siempre la suma de los ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Es una cantidad fija, ¿verdad? Lo demostramos con una figura, pero por factor tiempo no lo vamos a hacer con más figuras. Ya queda establecido que la suma es 360 grados. Tomen nota de ello, por favor. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido en el ejemplo 1 y el ejemplo 2 para resolver algunos ejercicios aplicados. Veamos este ejemplo 3. Encuentre la medida del ángulo interno X en el siguiente polígono. Noten que nos están pidiendo ángulo interno, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a trabajar todavía con el externo en este ejemplo, sino que volvemos a los internos. ¿Qué nos dan? Veamos que es una figura que tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. Y nos dan algunos ángulos conocidos. Este ángulo del cuadrito, ¿cuánto mide? Mide 90 grados, ya lo sabemos, ¿verdad? Aunque no nos diga la cantidad, es 90 grados. Escribámoselo. 90 grados. Y tenemos un ángulo de 120, un ángulo de 80 y un ángulo de 105. Pero desconocemos el ángulo que está abajo, ¿verdad? En la figura, el ángulo X. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Veamos el llamado que nos hace aquí a la derecha. Nos dice que X es igual a la suma de los ángulos internos, o sea, la suma total de los ángulos internos, y le restaremos los ángulos conocidos. Y como ya nos dan 4 ángulos en este pentágono, va a ser muy fácil encontrar el valor de X. Empecemos. Vamos a encontrar los ángulos internos. Escribamos aquí, suma de los ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. O sea que en este caso n, ¿cuánto es? N es igual a 5, ¿verdad? Siempre hay que identificarlo muy bien. 180 grados por 5 menos 2. 180 grados, 5 menos 2 es 3. O sea que ahora vamos a multiplicar 180 por 3. 180 por 3. Vamos a ver, 3 por 0 es 0, 3 por 8 es 24, llevo 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. Son 540 grados. Y ahí tenemos la suma de los ángulos internos. Esta fórmula la repasamos en el ejemplo 1. Les dije que la íbamos a necesitar. Pero ahora vamos a encontrar los ángulos conocidos. Y vamos a escribir así. Ángulos conocidos. Ángulos conocidos. Es igual a la suma de los 4 ángulos que ya nos da el problema. Que sería 90 grados más 120 grados más 105 más 80. Desde luego pueden usar calculadora en este tipo de operaciones, pero podemos hacer el cálculo mental también. 120 más 80 son 200, más 90, 290. 295, 395 grados.
395 grados serían la suma de los ángulos conocidos. Verifiquemos a ver si no hay error. 80 más 120 son 200, 305 más 90, 395. Perfecto. Ahora nos dice que x es igual a la suma de los ángulos internos menos la suma de los ángulos conocidos. Ya estamos listos para encontrar x. X es igual a 540 grados menos 395 grados, que es el dato que acabamos de obtener. Hagamos esa operación. Vamos a ver. 540 menos 395. Tomémosle prestado al 4, 1, ¿verdad? Se convierte en 10, 10 menos 5 es 5. Y aquí se convierte a 3, tampoco contiene, entonces al 5 le quitamos prestado, se convierte en 13. 13 menos 9 es 4, ¿correcto? Y a 4 menos 3, 1. Por lo tanto, tenemos que el valor del ángulo X es de 145 grados. Y ahí lo tenemos. 145 grados sería el ángulo X. Y ya lo resolvimos. La clave está en este llamado. X es igual a la suma de los ángulos internos, el total de ángulos internos, y restarle los ángulos conocidos. ¿Verdad? No hay ninguna ciencia en eso. Solo seguir el procedimiento. ¿Estamos claros? Bueno, si no, pues pueden ver el video las veces que necesiten para poder entender muy bien algún proceso que se les haya escapado. Un ejemplo más. Ejemplo número 4. Ahora nos piden que encontremos la medida del ángulo externo X en este polígono. Ya no es interno. En el anterior trabajamos con internos. Ahora es con el externo. El llamado nos dice, recuerde, la suma de los ángulos externos en un polígono es 360 grados. Ya lo habíamos dicho en el ejemplo 2. La suma siempre para cualquier polígono es 360 grados. En este caso también es un cuadrilátero, ¿verdad? Un polígono de 4 lados. Entonces, como sabemos que son 360 grados, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vean que ya conozco 3 de los lados. Este de aquí del cuadrito ya sabemos que es 90 grados, ¿verdad? Se lo agregamos. Conozco 3 lados, me falta uno, fácilmente, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el ángulo X es igual a 360 grados menos 90 menos 75 menos 85. O sea que a 360 le resto los ángulos conocidos. Eso lo podemos escribir también. Escribamos para encontrar X, restar de 360 los ángulos externos conocidos. Y ahí ya lo tenemos identificado plenamente. Perfecto. Y lo vamos a encerrar para que quede ya también para constancia de ustedes. Entonces, muy sencillito. ¿Cuánto sería el valor de X en este problema? Vean que este problema es más fácil que el anterior todavía. Vamos a ver. Entonces vamos a sumar todos los valores de los ángulos conocidos, ¿verdad? Sería más fácil, ¿verdad? O sea que vamos a hacer la suma, hagámosla aquí al lado derecho. Sería 85 grados más 75 más 90. 5 y 5 nos dan 10, llevamos 1. 9, 10, 18, 25. 9, 10, 18 más 7, 25. O sea que nos da un total de 250 grados. Entonces tendríamos aquí a 360 grados. Le restamos 250 grados. Ya es más fácil hacer la resta, ¿verdad? 250 serían 110. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? En casita, tranquilamente. Y van a ver que así es. 360, correcto. 110 sería el valor
de x. Y ya lo resolvimos. Por eso es clave, para encontrar x, restar de 360 los ángulos externos conocidos, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos en el ejemplo. Muy simple. Un último ejemplo. Ejemplo número 5. Encuentre el valor de los ángulos X e Y en el siguiente polígono. Ahora me están pidiendo un interno, que sería X, y me están pidiendo también que averigüe el externo, que sería Y. ¿Cuál vamos a averiguar primero? Veamos lo que nos dice aquí a la derecha. En este ejemplo, encuentre primero el ángulo interno y luego encontrar el externo. O sea que lo primerito es encontrar el ángulo X, el ángulo interno. Y ya conocemos nosotros el proceso, porque ya lo hicimos en el ejemplo número 3. Vamos a encontrar el ángulo X de la siguiente manera. Bien, un poquito de disculpa del caso ahí por el cambio. Tuve un pequeño accidente con la figurita y la tuve que reconstruir, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo. Así que, volvamos. Tenemos aquí que nos piden que encontremos el ángulo interno primero. Y es lo que vamos a hacer acá. Vamos a escribir lo que ya habíamos nosotros hecho en un ejemplo previo, en el ejemplo 3, para encontrar el ángulo interno. O sea que vamos a decir X es igual al total de ángulos, ¿verdad? Suma total. Vamos a decirle así. Vamos a decir aquí suma de ángulos internos. Menos la suma de los ángulos conocidos. Así es. Entonces, ya tenemos el punto de partida. Suma de los ángulos internos menos la suma de los ángulos conocidos. Necesito los ángulos internos. Y ya sabemos cómo lo vamos a encontrar. Primeramente, averiguar cuánto vale n. ¿Cuánto vale n aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. N es igual a 5. Por lo tanto, nos queda que la suma de los ángulos internos de este pentágono es igual a 180 grados por n menos 2. Hagamos la sustitución rápidamente. 180 grados por 5 menos 2. O sea, 180 por 3. ¿Cuánto da? 300, 3 por 8, 240, 540. Ya lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Y tenemos que los ángulos internos es 540 grados. Ahora, vamos aquí arribita, para continuar, tenemos que la suma de los ángulos conocidos. Suma ángulos conocidos sería la suma de estos 4 que ya conocemos acá, que sería 100 más 135 más otra vez 135 grados. Recuerden que son ángulos, ¿verdad? Más 110 grados. Sumemos 270, 370, 470 más 10, 480. Miren qué bonito es poder sumar mentalmente. Y siempre es bueno verificar, ¿verdad? Porque uno no es perfecto. 270, 370, 380, 480. Sí, está verificado. Bueno, resolvamos X. Tenemos acá que X es igual a la suma de los ángulos internos, que sería 540 grados, menos 480 grados. Y tenemos por lo tanto que X es igual a 60 grados. Y ya tenemos el primer resultado. X es igual a 60 grados. Ahora vamos a encontrar Y. Y encontrar Y aquí se hace bien sencillito. Porque recuerden que la suma del ángulo interno más el externo es igual a 180. ¿Correcto? Entonces, para encontrar Y, simplemente le voy a restar X a 180. Repito, la suma de X más Y es 180, porque forma un ángulo llano. Ya lo hemos explicado en este video y en anteriores.
Como ya conozco x, entonces, porque lo acabamos de averiguar, a 180 le voy a restar x y vamos a obtener el valor de y. Hagámoslo. 180 menos 60 grados. Y nos queda, por lo tanto, que es 120 grados. Y ahí ya lo tenemos. El valor de y es 120 grados. Y ya hemos resuelto el ejercicio que estaba propuesto. A X y Y, un ángulo interno y un ángulo externo. Ahora lo que resta para ustedes es poner en práctica lo aprendido. Aquí les dejo unos ejercicios, ¿verdad? Muy similares a los que hemos estado trabajando. Así que, si no le entendieron algún punto, pues repitan este video las veces necesarias. Es como que está en casa explicándoles ahí a ustedes, ¿verdad? Y a practicar. Es la mejor manera de aprender matemáticas. A trabajar. Feliz día.